Londres, finales del siglo XIX. Una ciudad envuelta en la neblina, iluminada tenuemente por farolas de gas que apenas logran abrirse paso entre la oscuridad de los callejones. Un lugar donde la revolución industrial ha traído riqueza para unos pocos y miseria para miles. Entre el humo de las fábricas, el bullicio de los mercados y el murmullo de los bares de Whitechapel, se esconde una sombra que, hasta hoy, sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores de la historia criminal. Su nombre es tan conocido que provoca escalofríos: Jack el Destripador. Bienvenidos a Archivo Perdido, el canal donde exploramos los misterios más oscuros, los enigmas históricos y las conspiraciones que han marcado a la humanidad. Hoy nos adentramos en uno de los casos más escalofriantes, polémicos y enigmáticos de todos los tiempos: los crímenes sin resolver de Jack el Destripador, el asesino en serie más famoso de la historia. Este no es solo un relato de sangre y muerte, es también una ventana hacia la sociedad victoriana, hacia los rincones olvidados de un Londres dividido entre la opulencia y la pobreza extrema. A lo largo de este extenso recorrido, descubriremos quiénes fueron las víctimas, cómo fueron cometidos los crímenes, qué teorías surgieron sobre la identidad del asesino, y por qué, después de más de 130 años, sigue siendo un misterio sin resolver. Jack el Destripador no solo asesinó a mujeres en los oscuros callejones de Whitechapel, él creó una leyenda. Una figura que se convirtió en el arquetipo del asesino serial moderno, inspirando a escritores, cineastas, investigadores y conspiracionistas hasta nuestros días. ¿Fue un cirujano con conocimientos médicos? ¿Un aristócrata perverso? ¿Un inmigrante perdido en la miseria del East End? ¿O tal vez un miembro de la realeza envuelto en una red de secretos y silencios? A lo largo de 6 capítulos detallados, exploraremos cada ángulo de este misterio. En la primera parte, nos sumergiremos en el Londres victoriano, en el ambiente social, cultural y criminal donde surgió el Destripador. En la segunda parte, conoceremos a las víctimas, sus vidas y los detalles de sus muertes, comprendiendo cómo eran vistas estas mujeres en la sociedad de su tiempo. En la tercera parte, analizaremos los crímenes uno a uno, con la precisión de un investigador forense, descubriendo los patrones que siguen desconcertando a expertos. En la cuarta parte, exploraremos las cartas enviadas a la policía y a la prensa, algunas auténticas, otras tal vez falsas, pero todas alimentando la leyenda. En la quinta parte, nos adentraremos en las principales teorías, desde médicos hasta artistas, pasando por príncipes y escritores. Y finalmente, en la sexta parte, revisaremos el legado del Destripador, su impacto en la cultura popular, y cómo todavía hoy sigue siendo un rompecabezas abierto. Prepárate, porque el viaje que iniciaremos no es apto para corazones débiles. En Archivo Perdido abriremos los archivos de un caso que aún resuena con fuerza en la historia del crimen. La pregunta es: ¿nos acercaremos un poco más a la verdad? ¿O, como tantos antes, terminaremos atrapados en la niebla de Whitechapel? Si te apasionan los misterios, la historia y las profecías, este es tu canal. Suscríbete a Archivo Perdido, activa la campana y acompáñanos en cada enigma que el mundo intenta esconder. Lo que el tiempo ocultó, nosotros lo revelamos. Cada sombra guarda una historia. Parte 1. Londres. Victoriano. La cuna del miedo. La historia de Jack el Destripador no puede entenderse sin viajar en el tiempo a finales del siglo XIX, a un Londres que hoy nos resultaría irreconocible. Un Londres que, para muchos, representaba la capital del progreso, la ciudad más poderosa del mundo gracias al Imperio Británico. Pero para otros significaba miseria, crimen, enfermedades y desesperación. Y es precisamente en ese contraste donde se gestó el escenario perfecto para que un asesino en serie se convirtiera en mito. La gran ciudad del imperio. En 1888, Londres era la metrópoli más grande del planeta, con más de 6 millones de habitantes. El Imperio Británico dominaba los mares, extendiéndose por África, Asia y Oceanía, y la capital era el símbolo de ese poder. Los palacios, el parlamento, los teatros del West End y las avenidas comerciales como Regent Street reflejaban el brillo de la riqueza victoriana. La reina Victoria reinaba desde hacía más de 50 años y el orgullo imperial estaba en su punto más alto. Sin embargo, ese esplendor tenía un lado oscuro. La revolución industrial había atraído a miles de trabajadores de todo el país y de otros rincones de Europa, pero la ciudad no estaba preparada para acogerlos.
El resultado fue una metrópoli desbordada, con barrios enteros sumidos en la pobreza extrema. Entre todos esos distritos miserables, uno destacaba: Whitechapel, Whitechapel. Miseria y oscuridad. Whitechapel era el corazón del East End londinense, una zona de hacinamiento, suciedad y desesperación. Allí vivían inmigrantes irlandeses, judíos que huían de los pogromos de Europa del Este, obreros que sobrevivían con salarios miserables y mujeres obligadas a la prostitución para no morir de hambre. Las casas estaban deterioradas y superpobladas. Familias enteras vivían en una sola habitación, a veces compartida con extraños. El agua potable era escasa, la higiene casi inexistente y las enfermedades, tuberculosis, cólera, sífilis, se propagaban como un mal inevitable. El alcoholismo era un escape para muchos. Los bares y tabernas estaban abarrotados de gente que buscaba ahogar en ginebra sus penas. El ambiente era tan sórdido que hasta los periódicos de la época lo describían como un lugar donde la vida humana no valía nada. Era en estas calles, entre prostitutas exhaustas, mendigos y criminales, donde Jack el Destripador halló a sus víctimas. La condición de la mujer. Para comprender el caso, hay que detenerse en un punto clave: el rol de la mujer en la sociedad victoriana. Aunque Londres vivía un auge económico y cultural, muchas mujeres estaban atrapadas en una realidad brutal. Las oportunidades de trabajo eran mínimas. Algunas trabajaban como sirvientas, costureras o vendedoras ambulantes, pero los salarios eran tan bajos que la prostitución se convirtió en el único recurso para miles de ellas. Se calcula que en 1888 había cerca de 80.000 prostitutas en Londres, y Whitechapel era el centro de esta actividad. Las autoridades, en lugar de protegerlas, las despreciaban. La policía apenas intervenía y la sociedad las veía como mujeres caídas. Esta deshumanización hizo que, cuando comenzaron los asesinatos, muchos no sintieran empatía. Solo cuando los crímenes alcanzaron niveles de brutalidad sin precedentes, la prensa y la opinión pública comenzaron a prestar atención. La policía y el crimen. Otro elemento crucial era la situación de la policía. En la época, el cuerpo policial de Londres no tenía la experiencia ni los recursos modernos de hoy. No existía aún la criminología forense tal y como la conocemos, y las técnicas de investigación eran rudimentarias. No había huellas dactilares registradas, ni ADN, ni fotografía forense. La criminalidad era tan alta que la policía apenas podía controlarla. Robos, peleas, asesinatos y violencia eran comunes en los barrios del East End. Para colmo, la corrupción y la incompetencia dentro de las fuerzas del orden generaban un clima de desconfianza. En este contexto, la aparición de un asesino tan metódico y brutal como Jack el Destripador dejó en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad. En Londres dividido, el caso también expuso el enorme abismo social entre ricos y pobres. Mientras los periódicos sensacionalistas relataban con morbo los asesinatos de mujeres en Whitechapel, en los salones de la alta sociedad se debatía con distancia, casi con desprecio, hacia los habitantes del East End. Ese contraste se reflejaba incluso en la arquitectura. A solo unas calles del lujo del West End, el East End se sumía en el abandono. Esta división alimentó muchas teorías posteriores sobre la identidad del destripador, ya que algunos sospechaban que podría tratarse de un miembro de la élite que se adentraba en los barrios bajos para cometer sus crímenes. Una ciudad de sombras y neblina, las imágenes que hoy asociamos al caso del destripador nacen del ambiente único de ese Londres victoriano. La niebla, las farolas de gas, los callejones estrechos, los pasos apresurados de hombres y mujeres en la oscuridad, las sombras proyectadas sobre las paredes húmedas. Todo ello creó un escenario de pesadilla. La atmósfera era tan característica que incluso escritores como Charles Dickens o Arthur Conan Doyle describieron esas calles en sus obras, anticipando el ambiente literario que acompañaría al mito del asesino. La llegada del terror. Así, entre miseria, prostitución, desigualdad y falta de control policial, surgió la figura de Jack el Destripador. No apareció de la nada, fue producto de su tiempo y de su ciudad. Londres era un hervidero de tensiones sociales, un lugar donde la violencia se había normalizado. Pero nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Un asesino que no solo mataba, sino que destrozaba a sus víctimas con un sadismo que dejó sin palabras a la opinión pública. Las calles de Whitechapel estaban acostumbradas a la violencia.
pero nunca a algo de esa magnitud. Y fue precisamente esa brutalidad lo que convirtió al Destripador en un monstruo legendario. Los crímenes comenzarían en agosto de 1888 y con ellos el mito de Jack el Destripador. Pero para entenderlo plenamente hay que conocer a las víctimas. Porque detrás del misterio, más allá de la leyenda, había vidas reales, mujeres con historias, con sufrimientos y sueños truncados. Y será en la próxima parte cuando entraremos en ese terreno. Las vidas de las víctimas y cómo terminaron atrapadas en la oscuridad de Whitechapel. Parte 2. Las vidas detrás del mito. Las víctimas de Jack el Destripador. Cuando pensamos en Jack el Destripador, solemos centrarnos en la figura del asesino, en el hombre misterioso que se ocultaba en las sombras de Whitechapel. Pero para comprender este caso en toda su magnitud, es necesario recordar que detrás de cada crimen hubo vidas reales, mujeres de carne y hueso que vivieron en condiciones extremas y cuya muerte no solo fue brutal, sino también profundamente injusta. Hoy, en Archivo Perdido, levantamos el velo de la historia para darles voz a las que la perdieron: prostitutas, mujeres caídas y supervivientes. En el Londres victoriano, el destino de muchas mujeres estaba marcado por la pobreza. La prostitución no era un oficio elegido libremente, sino una forma desesperada de sobrevivir. Sin un sistema de apoyo social, sin familia o trabajo estable, miles de mujeres se vieron empujadas a las calles. A ellas la sociedad las llamaba mujeres caídas. Eran vistas como desechos humanos, indignas de respeto. Por eso, cuando los asesinatos comenzaron, muchos en la clase alta reaccionaron con indiferencia. Solo eran prostitutas. Pero los crímenes fueron tan atroces que incluso quienes despreciaban a estas mujeres terminaron estremecidos. Las víctimas confirmadas del Destripador fueron 5. Hoy las conocemos como las 5 canónicas: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Cada una de ellas tenía una historia. Mary Ann Nichols, Polly. La primera víctima canónica fue Mary Ann Nichols, conocida como Polly. Tenía 43 años y una vida marcada por la desgracia. Hija de un herrero, se había casado joven y tenido 5 hijos. Sin embargo, el alcohol y la miseria destrozaron su matrimonio. Su marido la abandonó y Polly terminó en las calles, sin más recursos que la prostitución ocasional. El 31 de agosto de 1888 fue hallada en Bucks Row, un oscuro callejón de Whitechapel. Su cuerpo estaba mutilado de forma horrenda, la garganta degollada y el abdomen abierto con cortes profundos. La brutalidad del crimen no tenía comparación en la zona. La prensa rápidamente convirtió a Polly en la primera mártir del terror. La ciudad comenzaba a darse cuenta de que algo diferente, algo monstruoso, había surgido en sus calles. Annie Chapman, Dark Annie. La segunda víctima fue Annie Chapman, apodada Dark Annie. Tenía 47 años y, al igual que Polly, su vida había estado llena de desgracias. Estuvo casada, pero el alcoholismo destruyó su relación. Perdió a sus hijos y terminó viviendo en albergues miserables, ganándose unas monedas con la prostitución. La madrugada del 8 de septiembre de 1888, Annie fue encontrada muerta en el patio trasero de una casa en Hanbury Street. El asesinato fue incluso más brutal que el de Polly. Además de degollarla y abrirle el abdomen, el asesino extrajo algunos de sus órganos con una precisión que hizo pensar a la policía que tenía conocimientos de anatomía. Este detalle alimentó una de las teorías más famosas, que Jack el Destripador era un médico o carnicero. Elizabeth Stride, Long Liz. La tercera víctima fue Elizabeth Stride, una inmigrante sueca de 44 años conocida como Long Liz. Su vida había sido una cadena de infortunios. Había trabajado como sirvienta, se casó con un marinero y, tras enviudar, terminó en Whitechapel. Aunque a veces decía ser lavandera o costurera, la realidad era que sobrevivía como prostituta. Su asesinato ocurrió el 30 de septiembre de 1888 en Berners Street. Sin embargo, su caso es peculiar. A diferencia de las otras víctimas, Liz no fue mutilada. Solo presentaba un corte profundo en la garganta. Esto hizo pensar que el asesino fue interrumpido antes de poder continuar con su ritual macabro. Algunos testigos afirmaron haberla visto con un hombre poco antes de su muerte, pero las descripciones fueron confusas. Catherine Eddowes, Kate,
La misma noche que Elizabeth Stride, pocas horas después, el destripador volvió a atacar. Su cuarta víctima fue Catherine Eddowes, conocida como Kate. Tenía 46 años y una vida errante. Trabajó como actriz callejera, vendía baladas populares y finalmente cayó en la prostitución. Fue encontrada en Mitre Square, con la garganta cortada y el abdomen abierto. Esta vez, el asesino fue aún más lejos. Le extrajo un riñón y parte del útero. La precisión de los cortes reforzó la teoría de que poseía conocimientos médicos. La policía estaba desconcertada. 2 asesinatos en la misma noche con tal brutalidad hicieron cundir el pánico. Whitechapel se convirtió en un hervidero de miedo y rumores. Mary Jane Kelly, la última y más brutal, la quinta víctima, y probablemente la más recordada, fue Mary Jane Kelly, la más joven del grupo. Tenía apenas 25 años. A diferencia de las demás, Mary Jane era descrita como una mujer atractiva, alegre y con cierta esperanza de salir adelante. Originaria de Irlanda, se trasladó a Londres y sobrevivió como prostituta. Vivía en una pequeña habitación en Miller's Court, un lugar donde encontró algo de estabilidad, aunque precaria. El 9 de noviembre de 1888 fue encontrada muerta en su cama. Su asesinato fue el más salvaje. El cuerpo estaba tan mutilado que apenas era reconocible. La garganta cortada, el abdomen y el rostro destrozados, los órganos esparcidos por la habitación. La escena era tan espantosa que los propios policías quedaron traumatizados. Mary Jane Kelly fue la última de las víctimas canónicas. Después de su muerte, los asesinatos cesaron, al menos con el mismo modus operandi. ¿Hubo más víctimas? Aunque se reconocen oficialmente 5 víctimas, algunos investigadores creen que pudieron ser más. Antes de Polly Nichols hubo otros asesinatos en Whitechapel, con características similares. Y después de Mary Jane Kelly, también ocurrieron crímenes violentos contra prostitutas. Sin embargo, las pruebas no fueron concluyentes. Lo que está claro es que las 5 canónicas comparten un mismo patrón. Mujeres pobres, prostitutas, solas en la noche, asesinadas con un sadismo inhumano. El impacto social de las muertes. Las muertes de estas mujeres tuvieron un efecto inesperado. La sociedad, que antes las ignoraba, comenzó a verlas como símbolos del sufrimiento en Whitechapel. La prensa, que hasta entonces había despreciado a las prostitutas, empezó a retratarlas con cierta compasión. Sin embargo, también se explotó el morbo. Los periódicos describían con todo detalle las mutilaciones, aumentando el pánico y convirtiendo al destripador en una especie de monstruo casi sobrenatural. Las víctimas dejaron de ser simples nombres para convertirse en mártires de una ciudad rota. Y aunque la investigación buscaba respuestas, el miedo crecía cada vez más. Más que víctimas, personas. Es fundamental recordar que estas mujeres no fueron solo cadáveres en informes policiales. Fueron personas con familias, con sueños, con esperanzas rotas. Fueron víctimas no solo de un asesino, sino también de una sociedad que las empujó a la marginalidad. Jack el Destripador se alimentó de ese abandono social. Y en la próxima parte veremos cómo lo hizo. Analizaremos los crímenes uno por uno, con sus detalles, escenas y reacciones, para comprender por qué su brutalidad sigue resonando más de un siglo después. Parte 3. Los crímenes. Sangre en las calles de Whitechapel. La leyenda de Jack el Destripador no nació de un solo asesinato, sino de una cadena de crímenes que parecían estar tejidos con un mismo hilo. La brutalidad extrema, la precisión quirúrgica y la puesta en escena que parecía diseñada para aterrorizar a todo Londres. En Archivo Perdido, ahora nos adentramos en las noches más oscuras de 1888. El asesinato de Mary Ann Nichols, 31 de agosto de 1888. La primera víctima canónica fue encontrada en Bucks Row. Eran las 3:40 de la madrugada cuando Charles Cross, un cochero, descubrió el cuerpo de una mujer tendida en el suelo. Pensó que estaba dormida o inconsciente, pero al acercarse notó la sangre. Cuando llegó la policía, hallaron la garganta de Polly seccionada de lado a lado, casi hasta decapitarla. Su abdomen había sido abierto con cortes profundos, y aunque la autopsia reveló que los órganos seguían en su lugar, el ataque fue tan preciso que los médicos especularon que el asesino tenía conocimientos de anatomía. La violencia llamó la atención inmediatamente, pero muchos pensaron que era un crimen aislado. Nadie imaginaba que era solo el comienzo. El asesinato de Annie Chapman, 8 de septiembre de 1888. Una semana después,
el horror volvió. El cuerpo de Annie Chapman apareció en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street, poco antes del amanecer. El escenario era espantoso. Annie había sido estrangulada, degollada y su abdomen abierto. Faltaban su útero y parte de la vejiga, extraídos con un corte limpio y deliberado. Este detalle cambió todo. La policía concluyó que el asesino no era un simple criminal, sino alguien con cierta destreza quirúrgica o carnicera. Londres se llenó de rumores. ¿Acaso un médico loco estaba cazando mujeres en Whitechapel? Los periódicos aprovecharon el morbo, describiendo con lujo de detalle la mutilación. La ciudad comenzaba a hablar de un monstruo invisible que acechaba en la oscuridad. El doble evento, 30 de septiembre de 1888. La madrugada del 30 de septiembre pasó a la historia como el doble evento. Esa noche, el destripador atacó 2 veces en menos de 1 hora. Elizabeth Stride. A las 12:45 de la madrugada, en Berners Street, se encontró el cuerpo de Elizabeth Stride. Su garganta había sido cortada, pero no había mutilaciones en el abdomen. Muchos investigadores creen que el asesino fue interrumpido. Testigos reportaron haber visto a Liz con un hombre momentos antes, pero las descripciones fueron vagas. Un detalle importante fue el hallazgo de una uva en su mano, lo que sugiere que había estado con alguien que le había ofrecido fruta, un lujo para una prostituta de Whitechapel. Catherine Eddowes. Apenas 45 minutos después, en Mitre Square, apareció el cuerpo de Catherine Eddowes. Esta vez, el asesino liberó toda su furia. La garganta cortada, el abdomen abierto y varios órganos faltaban. El riñón izquierdo había sido retirado con precisión. Lo más impactante fue que parte de su rostro también fue desfigurado. El asesino estaba escalando en brutalidad. En esta ocasión, se encontró una pista. Cerca del lugar, en Goulston Street, la policía descubrió un trozo de delantal ensangrentado junto a un grafiti que decía: "The Jews are the men that will not be blamed for nothing". Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Este mensaje generó un gran debate. Algunos creyeron que el asesino intentaba inculpar a la comunidad judía, muy presente en Whitechapel. Otros pensaron que era simplemente una distracción. La policía, temiendo disturbios antisemitas, mandó borrar el grafiti antes de que amaneciera. El asesinato de Mary Jane Kelly, 9 de noviembre de 1888. El crimen más espantoso ocurrió en la habitación de Mary Jane Kelly en Miller's Court. Por primera vez, el asesino mató en un espacio cerrado, con tiempo y privacidad. Cuando el casero entró al cuarto, la escena lo dejó horrorizado. Mary Jane estaba prácticamente desmembrada. Su rostro había sido desollado hasta quedar irreconocible. El cuerpo estaba abierto y los órganos esparcidos por la cama y la mesa. El corazón había desaparecido. Incluso los policías veteranos quedaron traumatizados. Uno de ellos declaró: "Nunca en mi vida vi una carnicería semejante. Ni siquiera un animal había sido tratado de esa forma". El asesinato de Mary Jane Kelly fue el clímax del terror. Después de ella, el destripador desapareció tan misteriosamente como había surgido. El modus operandi. Al analizar los crímenes, los investigadores encontraron un patrón claro. 1. Todas las víctimas eran mujeres pobres, prostitutas o trabajadoras ocasionales de Whitechapel. 2. Los ataques ocurrían de madrugada, en lugares oscuros y solitarios. 3. El asesino solía comenzar estrangulando o inmovilizando a la víctima, luego degollaba y finalmente practicaba las mutilaciones abdominales. 4. En al menos 2 casos, extrajo órganos específicos, útero, riñón, lo que sugiere un interés particular o algún tipo de fetiche macabro. Este modus operandi llevó a pensar que no se trataba de un asesino común, sino de alguien con un propósito más complejo, quizá incluso ritualístico. El papel de la prensa. El Londres de 1888 estaba en plena explosión mediática. Los periódicos competían ferozmente por captar la atención de los lectores, y el caso del destripador fue la noticia perfecta. La prensa sensacionalista publicó cada detalle sangriento, a menudo exagerando o inventando hechos para aumentar las ventas. Fue en esas páginas donde se acuñó por primera vez el nombre Jack the Ripper, tras recibir una de las famosas cartas atribuidas al asesino. El efecto fue devastador. El pánico se extendió por toda la ciudad. Whitechapel se llenó de patrullas, vecinos organizados y supuestos vigilantes, pero el asesino seguía invisible. Reacción de la policía. La policía londinense quedó expuesta.
A pesar de los refuerzos, de interrogar a cientos de sospechosos y de llenar las calles de agentes, nunca lograron atrapar al destripador. Cada crimen mostraba su impotencia, y la opinión pública comenzó a perder la fe en las autoridades. Muchos acusaron a la policía de incompetencia, y la presión llegó incluso al Parlamento. El caso se convirtió en un escándalo nacional. ¿Cómo era posible que el imperio más poderoso del mundo no pudiera atrapar a un solo hombre en las calles de su capital? El final de la ola de terror, después del asesinato de Mary Jane Kelly, en noviembre de 1888, los crímenes cesaron abruptamente. Algunos creen que el asesino murió, emigró o fue arrestado por otro delito. Otros piensan que simplemente decidió detenerse. Lo cierto es que nunca volvió a aparecer con el mismo modus operandi. Y así nació el mito. Un asesino que mató con brutalidad, aterrorizó a una ciudad entera y luego desapareció como un fantasma. Crimen y mito. Cada asesinato fue como un capítulo de una obra macabra. La sociedad londinense no solo enfrentaba a un asesino, sino también a un símbolo. La decadencia del East End, la ineficacia policial, la desigualdad social y el poder de la prensa para crear monstruos. Jack el Destripador no solo mataba, sino que construía una leyenda. Y en el siguiente capítulo, esa leyenda se alimentaría aún más con las cartas que comenzaron a llegar a la policía y a los periódicos. Algunas auténticas, otras falsas, pero todas aumentando el terror. Parte 4. Las cartas del Destripador. La voz del monstruo. Uno de los elementos más fascinantes y perturbadores del caso de Jack el Destripador no fueron solo sus crímenes brutales, sino también las palabras que parecían venir directamente de su puño y letra. A lo largo de la investigación, la policía y la prensa recibieron centenares de cartas firmadas por Jack the Ripper, muchas de ellas evidentemente falsas, enviadas por bromistas o periodistas que buscaban alimentar el morbo. Sin embargo, entre todas esas misivas destacan tres piezas fundamentales que marcaron el rumbo del caso. La carta Dear Boss, la postal Saucy Jackie y la temida carta From Hell. Estas comunicaciones no solo aterrorizaron a la sociedad victoriana, sino que también cimentaron la figura del asesino como un ser casi literario, con una identidad que iba más allá de lo humano. El nacimiento del nombre. La carta Dear Boss. El 27 de septiembre de 1888, la Central News Agency de Londres recibió una carta escrita en tinta roja, dirigida a Dear Boss, querido jefe. Estaba redactada con un tono burlón, lleno de errores ortográficos y con un estilo grotesco. El autor se mofaba de la policía, decía que se divertiría cortando las orejas de su próxima víctima y firmaba con un nombre que hasta entonces nadie había escuchado: Yours truly, Jack the Ripper. Suyo de verdad, Jack el Destripador. La agencia, pensando que era una broma macabra, no le dio importancia inmediata. Pero cuando el 30 de septiembre se produjo el doble evento, los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, y uno de los cuerpos presentaba mutilaciones similares a las que la carta había anticipado, el pánico se desató. La policía ordenó publicar la carta en los periódicos, con la esperanza de que alguien reconociera la letra. Sin embargo, lo único que lograron fue dar vida a un mito. Desde ese día, el asesino de Whitechapel dejó de ser un anónimo para convertirse en Jack el Destripador. La postal de Saucy Jackie. Pocos días después, el 1 de octubre de 1888, llegó a las oficinas de la Central News Agency una postal firmada de nuevo por Jack the Ripper. En ella, el autor se felicitaba a sí mismo por el doble evento de la noche anterior, usando un tono de burla: That joke about Leather Apron gave me real fits. I was not cutting dear old boss when I gave you the tip. You'll hear about Saucy Jackie's work tomorrow. Ese chiste sobre Leather Apron me hizo reír de verdad. No estaba bromeando, querido jefe, cuando le di la pista. Oirá sobre el trabajo del descarado Jackie mañana. El apodo Saucy Jackie se sumó así a la leyenda. La carta reforzaba la idea de que el asesino disfrutaba de sus crímenes y del terror que generaba. Aunque algunos investigadores creen que tanto la carta Dear Boss como la postal Saucy Jackie fueron obra de periodistas que querían vender más ejemplares, el daño ya estaba hecho.
Jack el Destripador tenía voz, nombre y un estilo propio. La carta más siniestra, From Hell. El 16 de octubre de 1888, un sobre llegó a la casa de George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, un grupo de ciudadanos que patrullaban las calles por miedo a los crímenes. El sobre contenía dos cosas. 1. Una breve carta escrita con ortografía rudimentaria, donde el autor decía, From Hell. Mr. Lusk, sir, I send you half the kidney I took from one woman. I fried and ate the other piece. Catch me when you can, Mr. Lusk. Desde el infierno. Señor Lusk, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Freí y me comí la otra mitad. Atrápeme si puede, señor Lusk. 2. Un riñón humano conservado en alcohol. El impacto fue inmediato. La carta conocida como From Hell se convirtió en la más macabra de todas. El médico que examinó el órgano confirmó que se trataba de un riñón humano en estado de descomposición. Sin embargo, no pudo garantizar que perteneciera a Catherine Eddowes, a quien precisamente le faltaba un riñón tras su asesinato. Aún así, la idea de que el asesino no solo mataba, sino que también se burlaba comiéndose los órganos de sus víctimas, dejó a Londres en estado de histeria. Cartas auténticas o falsificaciones. Hasta hoy, el debate sigue abierto. ¿Escribió realmente Jack el Destripador esas cartas, o fueron invenciones de periodistas, bromistas o imitadores? La carta Dear Boss y la postal Saucy Jackie tienen un estilo muy parecido, lo que hace pensar que fueron redactadas por la misma persona. Muchos historiadores creen que se trató de un periodista que quiso aumentar las ventas con un toque de morbo. En cambio, la carta From Hell es diferente. La caligrafía es tosca, el tono más brutal, y el riñón enviado le da un aura de autenticidad macabra. Algunos expertos piensan que fue realmente obra del asesino. Lo irónico es que, más allá de su autenticidad, las cartas se convirtieron en parte inseparable del mito. Sin ellas, quizá Jack el Destripador no habría tenido ese aire casi literario, esa personalidad de villano burlón que lo distingue de otros asesinos. El efecto en la sociedad: las cartas multiplicaron el terror. Hasta entonces, la figura del Destripador era la de un asesino brutal que atacaba en silencio. Pero con estas misivas, se convirtió en un enemigo invisible que se comunicaba con el mundo, un fantasma que jugaba con la policía y desafiaba a todo Londres. La prensa lo transformó en un personaje. El nombre Jack the Ripper comenzó a aparecer en titulares de todo el mundo, desde Nueva York hasta París. Las cartas fueron reproducidas en periódicos, y su tono burlón alimentó la sensación de que el asesino se reía en la cara de las autoridades. Incluso la población empezó a usar su nombre en chistes, cuentos y hasta disfraces de carnaval, aunque con un trasfondo de miedo constante. Jack el Destripador había dejado de ser un criminal anónimo. Ahora era un símbolo cultural. El mito de la voz del asesino. Las cartas marcaron un antes y un después en la criminología. Fue la primera vez que un asesino en serie utilizaba los medios de comunicación para construir su propia leyenda. Décadas después, criminales como el Zodíaco seguirían ese mismo patrón. Cartas misteriosas, burlas a la policía, mensajes enigmáticos. Con Jack el Destripador, el crimen dio un salto hacia lo mediático. No solo mataba, sino que escribía su propia historia. El silencio. Tras la carta From Hell, las misivas continuaron llegando durante meses y años, pero la mayoría fueron rápidamente descartadas como falsas. Ninguna volvió a tener el impacto de aquellas primeras comunicaciones. El asesino parecía haberse desvanecido en la neblina, y su voz, real o inventada, quedó grabada para siempre en la historia. De las calles al mito literario. El poder de estas cartas fue tan grande que muchos escritores de la época comenzaron a inspirarse en ellas. Algunos relatos de terror y novelas criminales del cambio de siglo adoptaron ese estilo burlón, grotesco, casi teatral, que definió a Jack el Destripador como un personaje a medio camino entre la realidad y la ficción. Y es que, con sus crímenes y con sus supuestas cartas, el Destripador no solo sembró terror en Whitechapel, también inauguró una nueva era en la que el asesinato y la literatura del miedo se entrelazaron para siempre. Hacia el corazón del misterio. Tras los crímenes y las cartas, el siguiente paso natural fue buscar al culpable. La policía, los periódicos y hasta los propios ciudadanos elaboraron teorías y sospechas. Desde médicos y carniceros hasta aristócratas y artistas, todos parecían posibles candidatos.
En la próxima parte, en Archivo Perdido, nos adentraremos en el terreno más fascinante del caso, las teorías sobre quién fue Jack el Destripador. ¿Un cirujano loco? ¿Un judío inmigrante? ¿Un príncipe de la realeza? ¿O acaso un escritor que encontró en el crimen su mayor inspiración? Parte 5. ¿Quién fue Jack el Destripador? Los sospechosos y las teorías. Pocas preguntas han obsesionado tanto a investigadores, criminólogos y aficionados al misterio como esta. ¿Quién se escondía tras el nombre de Jack el Destripador? Durante más de 130 años, la lista de sospechosos ha llegado a incluir a más de 100 nombres, desde carniceros hasta reyes, pasando por médicos, artistas, periodistas y hasta escritores célebres. La falta de pruebas concluyentes permitió que surgieran teorías cada vez más audaces, algunas basadas en indicios sólidos y otras más cercanas a la conspiración y la leyenda. En este capítulo de Archivo Perdido, vamos a sumergirnos en esas teorías y explorar los principales candidatos a encarnar al asesino más famoso de la historia. Sospechoso 1. Montagu John Druitt, el abogado atormentado. Uno de los primeros sospechosos fue Montagu John Druitt, un joven abogado y profesor que se suicidó arrojándose al Támesis en diciembre de 1888, poco después del último asesinato confirmado. La policía consideró su muerte como el fin de los crímenes, lo que coincidía con la desaparición del destripador. Druitt sufría problemas psicológicos y su familia lo describió como inestable. Sin embargo, nunca hubo pruebas directas que lo vincularan a los asesinatos. Para algunos, Druitt fue un chivo expiatorio conveniente, un hombre muerto que no podía defenderse. Para otros, su final repentino encaja con el cese abrupto de los crímenes. Sospechoso 2. Aaron Kosminski, el barbero polaco. Quizá el sospechoso más popular en investigaciones modernas es Aaron Kosminski, un inmigrante judío polaco que vivía en Whitechapel. Trabajaba como barbero, lo que explicaba su manejo de cuchillos. Sufría episodios de esquizofrenia paranoide y fue internado en un asilo en 1891. Algunos testigos lo señalaron como un hombre visto con las víctimas antes de los asesinatos. En 2014, un análisis de ADN realizado sobre un chal de Catherine Eddowes arrojó coincidencias con descendientes de Kosminski, aunque los resultados fueron cuestionados por errores metodológicos. Aún así, para muchos investigadores, Kosminski sigue siendo el sospechoso más plausible. Sospechoso 3. Michael Ostrog, el estafador. Otro nombre señalado por Scotland Yard fue Michael Ostrog, un estafador ruso con historial delictivo. Era conocido por su crueldad y por haber sido acusado de violencia contra mujeres. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que durante los asesinatos de Whitechapel probablemente se encontraba preso en Francia. Esto prácticamente lo descarta, aunque en su época fue un candidato serio. Sospechoso 4. George Chapman. El envenenador George Chapman, cuyo verdadero nombre era Severin Klosowski, fue un barbero polaco que más tarde se convirtió en asesino en serie. Mató a varias de sus esposas envenenándolas con antimonio. Se mudó a Londres justo antes de los crímenes del destripador. Tenía formación en cirugía menor y experiencia con cuchillos. Aunque sus métodos como asesino no coincidían con la brutalidad del destripador, la policía lo tuvo muy en cuenta. Sospechoso 5. El Dr. Francis Tombletty, el médico excéntrico. El Dr. Francis Tombletty era un médico charlatán de origen irlandés, conocido por su odio hacia las mujeres y sus excentricidades. Fue arrestado en Londres en 1888 por cargos menores y estuvo bajo vigilancia policial durante los crímenes. Se decía que coleccionaba órganos femeninos en frascos, lo que encajaba con el modus operandi del destripador. Sin embargo, tras ser liberado, huyó a Estados Unidos, lo que hizo que las sospechas se diluyeran. Sospechoso 6. Walter Sickert, el pintor de lo macabro. En tiempos más recientes, la escritora Patricia Cornwell defendió la teoría de que el asesino fue el pintor británico Walter Sickert. Sus cuadros oscuros y siniestros parecían reflejar la violencia de Whitechapel. Cornwell llegó a gastar millones en investigar su ADN y documentos personales. Sin embargo, no se encontraron pruebas concluyentes, y muchos historiadores rechazan esta hipótesis como sensacionalismo. Sospechoso 7. El príncipe Alberto Víctor, la conspiración real.
Una de las teorías más famosas y polémicas señala a la familia real británica. Según esta versión, el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, habría estado implicado en los crímenes. Algunos decían que tenía enfermedades mentales y que mantenía relaciones con prostitutas. Otra teoría lo vinculaba a un complot masónico para silenciar a mujeres que conocían secretos de la corona. Aunque muy popular en la literatura conspirativa, los registros muestran que Alberto Víctor se encontraba fuera de Londres durante algunos de los asesinatos, lo que prácticamente invalida esta hipótesis. Sospechoso 8. James Maybrick, el diario del Destripador. En la década de 1990 apareció un supuesto diario escrito por Jack el Destripador, atribuido al comerciante de algodón James Maybrick. El diario contenía confesiones detalladas de los crímenes. También apareció un reloj antiguo grabado con las iniciales Jetta Maybrick y las palabras I am Jack. Sin embargo, expertos demostraron que tanto el diario como el reloj eran falsificaciones modernas, lo que hundió esta teoría. Teorías alternativas. Más allá de los sospechosos clásicos, también existen hipótesis menos convencionales. Jack el Destripador como una mujer, Jill the Reaper. Algunos sugieren que pudo ser una comadrona, lo que explicaría su conocimiento anatómico y su capacidad para moverse sin sospecha en la noche. El Destripador como un grupo. Otra hipótesis dice que los crímenes no fueron obra de una sola persona, sino de varias, quizá una sociedad secreta. La teoría masónica. Conecta los asesinatos con rituales de la masonería, especialmente por la presencia de símbolos en la escena de Catherine Eddowes. El enigma sin resolver. Lo cierto es que, pese a décadas de investigaciones, libros y análisis forenses modernos, nadie ha podido demostrar de forma definitiva quién fue Jack el Destripador. El misterio persiste porque el caso nació en un contexto donde la policía carecía de herramientas modernas. No había huellas digitales, análisis de ADN, ni registros sistemáticos. Y al mismo tiempo, la prensa convirtió al asesino en una figura casi mitológica, difuminando los límites entre la verdad y la ficción. La herencia del misterio Jack el Destripador no es solo un caso policial, es un espejo de su tiempo. Refleja los miedos de la era victoriana, la desconfianza hacia los inmigrantes, el odio a las mujeres marginadas y el poder de la prensa para moldear una leyenda. Cada sospechoso, cada teoría, no solo busca descubrir al asesino, sino también dar sentido a una sociedad convulsa que se enfrentaba a la pobreza, la prostitución, el racismo y la deshumanización de los barrios bajos de Londres. Camino al desenlace en la próxima parte de este viaje en Archivo Perdido, exploraremos el final del mito y el legado del Destripador. Veremos cómo sus crímenes marcaron la criminología moderna, cómo influyeron en la literatura y el cine, y cómo el nombre de Jack sigue vivo, más de un siglo después, como el enigma criminal más famoso de la historia. Parte 6. El legado del Destripador. Del crimen a la leyenda inmortal. Jack el Destripador no fue el primer asesino en serie de la historia, pero sí fue el primero en convertirse en un fenómeno mediático global. Su leyenda trascendió los callejones oscuros de Whitechapel y se instaló en la memoria colectiva de la humanidad como un símbolo de lo inexplicable, lo aterrador y lo irresuelto. En esta última parte, exploraremos cómo sus crímenes no solo cambiaron a Londres, sino que también dejaron una huella imborrable en la criminología, la literatura, el arte, el cine y hasta en la cultura popular actual. El impacto en la criminología. Antes de Jack el Destripador, los asesinatos solían verse como casos aislados. La policía victoriana no estaba preparada para enfrentarse a un criminal que actuaba siguiendo un patrón sistemático. Los crímenes de Whitechapel introdujeron conceptos que hoy son esenciales. La idea de un asesino en serie, aunque el término no existía en la época. El inicio de los perfiles criminales. Médicos como Thomas Bond elaboraron descripciones psicológicas del asesino, anticipando lo que décadas después harían los criminólogos del FBI. El uso de la prensa como herramienta de investigación y manipulación, al difundir cartas, retratos robot y hasta teorías conspirativas. Podría decirse que Jack el Destripador fue el primer asesino en convertirse en un caso de criminología moderna. El impacto social. La histeria generada por los crímenes
puso de relieve las miserias de la sociedad victoriana. La pobreza extrema de los barrios bajos, la vulnerabilidad de las mujeres dedicadas a la prostitución, el racismo y la xenofobia contra inmigrantes judíos y polacos, muchos de los cuales fueron señalados como sospechosos solo por su origen. El Destripador no solo mataba mujeres, sino que también revelaba una verdad incómoda. Había una parte de Londres que la élite prefería ignorar, hasta que la sangre la hizo imposible de ocultar. El Destripador en la literatura. El eco literario de Jack el Destripador fue inmediato. Escritores de finales del siglo XIX ya comenzaban a inspirarse en él. Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, utilizó elementos del caso en algunos de sus relatos, aunque nunca escribió directamente sobre Jack. Robert Louis Stevenson publicó El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un año antes de los crímenes, pero la novela fue rápidamente asociada con el Destripador como metáfora del monstruo oculto dentro del hombre respetable. Más adelante, decenas de novelas, cuentos y ensayos se sumaron a la tradición de imaginar al asesino como un ser casi mítico. El Destripador en el cine y la televisión. El cine encontró en Jack el Destripador un filón inagotable. En 1924 apareció la película muda The Lodger, dirigida por Alfred Hitchcock, donde un inquilino misterioso era sospechoso de los crímenes. En 1951, Jack the Ripper se convirtió en un éxito internacional, mostrando al asesino como una figura fantasmal. En 2001, los hermanos Hughes dirigieron From Hell, basada en la novela gráfica de Alan Moore, que mezcla historia y conspiración en torno al asesino. Hoy en día, series, documentales y hasta videojuegos siguen explorando su figura. Jack no es solo un asesino. Es un género en sí mismo, el Destripador en la cultura popular. Más de un siglo después, Jack el Destripador sigue vivo en la cultura global. Se organizan tours turísticos en Londres por las calles donde actuó. Su nombre aparece en canciones, cómics, obras de teatro y videojuegos. Incluso su imagen se usa en disfraces de Halloween y referencias humorísticas, aunque siempre con ese trasfondo de terror histórico. El Destripador se ha transformado en un arquetipo, el asesino desconocido que acecha en la oscuridad, imposible de atrapar y eterno en el misterio. El poder del enigma. ¿Por qué Jack el Destripador fascina tanto? Porque nunca fue atrapado. El hecho de que la policía no lograra resolver el caso deja la historia abierta, lista para que cada generación proyecte sus miedos y teorías. El misterio alimenta la imaginación. Cualquiera pudo haber sido Jack. Un barbero, un médico, un príncipe, un vecino. El Destripador encarna el terror a lo desconocido, al enemigo sin rostro que se esconde entre la multitud. El mito inmortal. Hoy, más de 130 años después, Jack el Destripador sigue siendo un misterio irresuelto que inspira libros, películas y debates. No sabemos quién fue, no sabemos por qué mataba. Lo que sí sabemos es que, en 5 noches sangrientas, escribió su nombre en la historia para siempre. El Destripador es más que un asesino. Es un espejo oscuro donde la sociedad refleja sus miedos, sus culpas y sus secretos. Hacia el final de nuestro viaje. En este capítulo final de nuestro recorrido por el misterio de Jack el Destripador en Archivo Perdido, hemos visto cómo sus crímenes marcaron un antes y un después en la historia. Desde la criminología hasta el cine, su sombra sigue viva, recordándonos que el mal puede ser tan humano como inexplicable. Pero este viaje aún no termina. Nos queda cerrar con una despedida especial, donde pondremos el broche final a esta travesía en la oscuridad de Whitechapel, y recordaremos por qué, más de un siglo después, Jack el Destripador sigue siendo el misterio criminal más inquietante de todos los tiempos. El eco eterno del Destripador. Hemos caminado juntos por los callejones oscuros de Whitechapel, siguiendo los pasos de un asesino que, más de un siglo después, sigue escapando de la justicia y del tiempo. Hemos visto los crímenes, las cartas, los sospechosos y el legado cultural que lo transformó en mito. Y sin embargo, al final de todo este recorrido, la pregunta permanece intacta. ¿Quién fue Jack el Destripador? No lo sabemos. Y tal vez esa es la razón por la que sigue vivo en nuestra memoria colectiva. Si hubiera sido atrapado, juzgado y ejecutado, su nombre sería una nota al pie en los archivos policiales.
pero el misterio lo convirtió en eterno. La incertidumbre es su mayor arma, y Londres aún siente su sombra en cada esquina húmeda de Whitechapel. En este viaje, hemos visto cómo un asesino anónimo se convirtió en una figura universal, un monstruo que no solo aterrorizó a sus víctimas, sino que también obligó a toda una sociedad a mirarse al espejo. El destripador no solo cortaba carne, también desgarraba las costuras de la Inglaterra victoriana, mostrando la pobreza, el abandono y la oscuridad que se escondían detrás de la grandeza imperial. Hoy, más de 130 años después, seguimos fascinados por su historia. Su nombre aparece en libros, películas, videojuegos y documentales. Su rostro, inexistente, inventado, se reproduce en ilustraciones. Su figura se convierte en disfraz. Su mito se transforma en espectáculo. Pero detrás de esa cultura del morbo, nunca debemos olvidar que hubo víctimas reales. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. 5 mujeres que se convirtieron en mártires de un misterio que aún nos atrapa. En Archivo Perdido hemos abierto juntos un expediente que nunca se ha cerrado. Hemos explorado la sangre, la niebla y el silencio de un Londres que aún guarda secretos. Quizás nunca tengamos la respuesta definitiva, pero lo importante es que seguimos buscando, seguimos cuestionando, seguimos abriendo puertas al pasado para comprender el presente. Y ahora me pregunto, ¿y si Jack el Destripador no fue un hombre sino una idea? Un símbolo del miedo que habita en todos nosotros, de esa sombra humana capaz de lo más atroz. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que nunca lo atraparon, porque no se trata de un solo rostro, sino de algo mucho más profundo. El misterio continúa, y aquí, en Archivo Perdido, seguiremos explorando esas historias que desafían la razón, que nos arrastran a lo prohibido y que nos recuerdan que la verdad, muchas veces, es más oscura de lo que imaginamos. Si te ha gustado este viaje a través del caso del asesino más enigmático de todos los tiempos, te invito a suscribirte a Archivo Perdido, darle like y compartir este video con aquellos que disfrutan del misterio tanto como tú. Recuerda activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta travesía en la historia oculta y los enigmas que el mundo aún no ha resuelto. Yo soy la voz de Archivo Perdido y me despido, por ahora, porque en algún rincón de la noche, entre la bruma y el silencio, siempre hay una sombra esperando a ser descubierta. Hasta pronto.